Muy buenos días, estimados colegas de la especialización en comunicación. Estamos ya en la actividad colaborativa número 3 y vamos a ver algunos lineamientos que les van a poder construir su producto de la actividad colaborativa aplicando en la vida. En este tipo de actividades siempre lo que se busca es cómo pueden en grupo descubrir estrategias para concretar la enseñanza, en este caso de la semántica, que al igual que la gramática, o en este caso morfología y sintaxis, no es un objetivo en sí, un fin en sí, sino más bien una herramienta que nos va a permitir desarrollar aprendizajes fundamentales dentro de un contexto comunicativo en el cual pueden sus alumnos aprender sobre cultura, ciencia, en fin, todos los campos de conocimiento, en que el lenguaje no se convierta en una limitación, sino más bien, como dije anteriormente, una herramienta que les permita ampliar sus horizontes. Bien, esta actividad colaborativa, a diferencia del desarrollo de la wiki y del blog, digamos que no es en sí desarrollar un software o un sistema. En el caso de la wiki había una página donde ustedes editaban. En el caso del blog también, solamente que el blog era con el apoyo de la tecnología de Google y que era público además. En el caso de la actividad colaborativa, el WebQuest consiste más bien en un trabajo grupal, como cualquier otro que pueden hacer en clase, donde hay indicaciones y pasos a seguir, y el producto en este caso va a ser una hoja de Word, una hoja de procesador de texto que ya les voy a indicar dónde lo van a colocar. Para poder entender esta actividad vamos a recurrir a los conocimientos que ya hemos alcanzado en la actividad individual y en el foro. Foro un poquito para compartir qué contenidos serán más relevantes. En la actividad individual también para determinar contenidos respecto a necesidad de aprendizaje semántica y de repente por ahí alguna estrategia. Ahora más que nada el tema es las estrategias, cómo aplicamos el uso de la semántica o el aprendizaje de términos relacionados a la semántica en clase. Entonces acá hay unos videos que vienen a ser la parte de introducción a WebQuest. El primero, el comercial Miedo de Sara Falabella, alude a la semantización de la palabra miedos a través de la imagen, a través del video. Se ve pues diferentes escenas donde hay mujeres que tienen miedo de afrontar, por ejemplo, una situación de buscar a un novio, de aparecer en una escena teatral, y la idea es entender exactamente que el miedo no es necesariamente algo asociado a una película de terror u otros elementos. Entonces, como pueden ver acá, el tema está muy asociado a la imagen mental. Recordemos el tema del signo lingüístico. El segundo video está más interesante todavía, porque allí se puede ver los niveles de aprendizaje de los signos, ¿no? En este caso semiótica podría ser, y cómo esa semiótica es trasladada a la semántica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se ve una imagen de una cruz, y para muchos nomás fue una cruz y para otros significaba la Cruz Roja, la ambulancia, estaba aludido a términos de la parte médica. Entonces puede haber una evolución de cómo los niños van interpretando los signos, y esa misma idea la debemos aplicar con los signos lingüísticos, ¿no? Cómo ellos aprenden, cómo ellos captan los significados de las palabras y cómo se va incrementando el vocabulario a través del tiempo. Sabemos que el incremento del vocabulario se da más por el contexto que por el texto, lo cual tampoco conviene, pues, por lo cual no conviene una desestimación o una subvaloración de los aprendizajes que pueden tener ellos en la lectura, pero hay que tener en cuenta todos los contextos que permiten el aprendizaje del vocabulario. Entonces, más que nada, este video habla sobre eso, una reflexión. Luego dice que nos reunamos con su comunidad, cuando se reúnan con su comunidad de aprendizaje, y que propongan actividades educativas acordes con los aprendizajes fundamentales de los estudiantes elegidos. Para ello, tienen que elaborar un organizador gráfico y lo enviarán a través de la plataforma virtual. Cada integrante enviará la tarea por medio de la web, pues, entre el viernes 24 de mayo al domingo 1 de junio. En realidad se está extendiendo esta actividad. Condiciones: desarrollar en la web pues en forma colaborativa. Ustedes se van a reunir seguramente este sábado para realizar el mapa
el mapa conceptual o de repente mapa semántico, como ustedes quieran proponer este tipo de actividades, el organizador gráfico más apropiado, y lo elabora en el archivo, este organizador en un archivo de Word, donde aparece pues la actividad educativa, el nombre y el apellido y el nombre de la comunidad. ¿Ya? Bien, acá se está entendiendo que elaboren el organizador gráfico un archivo de Word, pero con el nombre y que cada uno lo presente. Ahora, yo propongo que de repente sea un solo organizador gráfico que envíe el grupo o la comunidad de aprendizaje, porque es una actividad colaborativa, pero acá se está entendiendo que cada uno debe presentar. No importa, harán un solo archivo y lo presentarán individualmente, pero es un archivo para la misma comunidad. Yo no quiero realmente recargarlos de trabajo, me parece que debe ser un solo archivo. Por acá, por la plataforma, estamos viendo que cada uno lo debe enviar. Bien, una vez que tenemos digamos definido cuáles son los procedimientos, vamos a pasar nuevamente a recursos, aunque el recurso en este caso era el video, pero también se trataba de que tengan como elementos de juicio lo que habían trabajado en el foro y en la actividad individual. Bien, regresamos, se me ha ido la página. Vamos a hacer un recorrido en que se trabaja. Estamos en actividad colaborativa. Revisamos recursos. Luego pasamos a la web pues en sí. Entonces la web pues viene a ser una página, está dentro de la plataforma, que les va a crear a ustedes una ruta de, digamos, de aprendizaje, o una ruta o una guía para el trabajo, para que se entienda más que nada el proceso. Entonces acá en la introducción hay un comentario sobre el video, de que el signo es un elemento que rodea al ser humano y que el ser humano en sí es sígnico, tiende a interpretar todo lo que se hace, ¿no? Según su experiencia. Bien, entonces acá dice en la introducción que algunas de nuestras experiencias enseñando temas de semántica no siempre han resultado como nosotros queríamos. De repente sí ha podido pasar eso porque a los jóvenes en sí les resulta aburrido el aprendizaje de vocabulario. Entonces la idea es cómo hacemos que este proceso sea didáctico, entretenido, pero a la vez eficaz. Era reflexionar sobre eso. Pasamos a la parte de tareas. La parte de tareas nos pide, primero, tarea 1, reúnense en su comunidad de aprendizaje y piensen en actividades innovadoras y motivadoras relacionadas con la semántica para un determinado grupo de estudiantes. Para completarlas, primero necesitarán investigar de manera individual para luego poder sintetizar en forma colaborativa toda la información y compartirla en un organizador gráfico pertinente. La idea es que haya bastante pues creatividad en las propuestas. Yo se trata un poquito de darles un empujón, y por acá bueno, preparado una hojita donde tengo algunas actividades que les sugiero. Por ejemplo, podemos usar las cartas, estas cartas o casinos que usamos para jugar. De repente se les pide que compren unos casinitos de 2 soles y podemos crear unos flashcards con un vocabulario específico. De repente, si son chicos de cuarto, quinto, secundaria, flashcards relacionados pues con las carreras, ¿no? De repente a un grupo le gusta más el tema de ingeniería, ciencias, y a otros les gusta más el tema de letras, psicología. Si es cuarto, quinto y secundaria, aparte de ser una actividad que les va a ayudar a ponerse en contacto con su carrera, también podrá ser pues una actividad que les ayude a aprender más de este vocabulario, ¿no? O lo podemos hacer de repente las cartas temáticas. ¿A qué me refiero? De repente unos hacen con aspectos musicales, otros con películas de cine en la actualidad, otros con elementos deportivos. Primero comencemos con campos semánticos que sean relacionados con sus áreas de interés. De ahí ya podemos pasar a campos semánticos más evolucionados. Otra idea, bueno, yo creo que ustedes también lo conocen, los crucigramas. Nosotros normalmente buscamos crucigramas en internet para aumentar el vocabulario, pero yo les sugeriría de repente que se les pida a los estudiantes la elaboración de crucigramas, ¿no? Para que ellos escojan el grupo de palabras que les gustaría aprender.
¿ya? También puede ser quizá algunos crucigramas visuales, algunos crucigramas relacionados al signo lingüístico, se les da el significante y buscan se les da el significado y buscan el significante, asociar el significado, y, y también podemos buscar crucigramas por internet con diferentes campos semánticos. Otro puede ser, por ejemplo, el aprendizaje a través de historietas. Eh, Podemos buscar las mismas historietas que ya existen o pedirles que fabriquen historietas. Por ejemplo, a mí algo que me ha funcionado mucho en mi trabajo con niños especialmente, yo no sé qué tanto la aplicatividad puede ser para los estudiantes de cuarto y quinto, aunque yo creo que sí le gustan mucho los animes, es que, por ejemplo, un anime se le ponga pues un globito y ese anime está dando el significado de determinada palabra. Yo, por ejemplo, hice una actividad de aprendizaje de vocabulario teniendo como mascota el cuy mágico. O en todo caso el personaje que a ellos más les guste. Como yo en este caso trabajé la actividad con niños, recuerdo que algunos escogieron a Ben 10, personajes pues, ¿no? Que le llaman la atención, pero este personaje era el que daba, ¿no? Mediante una historieta, el significado de una palabra. También puede ser, por ejemplo, el aprendizaje con lecturas y términos disparatados. Trabajamos con una lectura normal, se subraya el vocabulario, pero en este caso ustedes como docentes por ahí alteran algunas palabras, unas 4 o 5 palabras, y los estudiantes tienen que darse cuenta cuál es la palabra disparatada que no va con el contexto lingüístico de la lectura en sí. ¿Qué más podría hacer? Podríamos trabajar también análisis semántico de canciones, algunas metáforas, el significado conmutativo y denotativo de una palabra, pero como estas metáforas expresan las canciones. Y es más, podríamos de repente utilizar o pedirles que investiguen canciones relacionadas a un tema. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Optimismo, ¿no? O en general, de repente, por ejemplo, para que ellos analicen se den en cuenta cómo una balada, el vocabulario de una balada difiere de una canción de salsa y el reggaetón. Ustedes saben, como docentes, nosotros sabemos que en el reggaetón pues no hay mucha transmisión semántica, ¿no? La letra está como pretexto para el ritmo, entonces para que ellos hagan ese análisis. También puede ser metáforas de las canciones, como ya les dije, y o refranes, ¿no? La interpretación de refranes, el significado que tienen los refranes, el parafraseo. Y bueno, yo me imagino que ustedes van a tener ahí también más creatividad. Yo me doy el trabajo de buscar acá un archivo que les voy a enviar, seminario didáctica de la semántica. Vamos a esperar que abra la página. ¿Ya? Dificultades específicas, y acá hay unas reflexiones interesantes que, bueno, yo lo mando, no es que tienen que revisar las 216 páginas, sino por ahí hacer un recorrido nada más de algunas experiencias de una ponencia. Vamos a reducir acá, que tienen que ver mucho con el léxico, ¿no? Por ejemplo, acá cine como estrategia para la adquisición del lenguaje coloquial, español en el supermercado, qué entendemos por diccionario didáctico, léxico, cultura y humor en las clases, el bestseller en las clases español, crecimiento léxico mediante la lectura de las aventuras de Mago Harry Potter. Y acá pues algunas estrategias que han sido trabajadas por algunos docentes. Por otro lado, también he entrado a algunas páginas web que les voy a pasar, y bueno, lo que he hecho es buscar un poco el tema de juegos semánticos o juegos para el aprendizaje de la semántica, como pueden ver acá, y he encontrado algunas páginas web, repito, interesantes. Por ejemplo, estas se las voy a pasar, ¿no? Para aprender antónimos, sinónimos y otros juegos más, ¿ya? Acá se las voy a enviar, les pido por favor que las revisen. Mi máquina está un poco lenta, pero hay unos juegos semánticos interesantes. Por otro lado, hay que pensar, por ejemplo, que para el aprendizaje de la semántica podemos nosotros tomar en cuenta los materiales textualizados, es decir, encartes de revistas, periódicos, calendarios, todos los elementos, hasta propagandas, volantes que nos sirvan como, digamos, recursos o materiales para el aprendizaje de los significados. ¿Bien? Entonces, mucha creatividad. Yo sé que ustedes son unos profesores altamente creativos.